que estamos acá presentes que nos den una mano con este paso a paso. Desde el SED estamos organizando así un montón de idas y vueltas en preguntas, consultas, tenemos reuniones martes y jueves con docentes, todos los martes y jueves a las 16, respondemos mails y bueno, ahora organizando, ayudando, acompañando, pidiendo que nos den una manito con estas cosas. Me parece valiosísimo que habiendo tenido que salir al ruedo en esta situación de pandemia a poder seguir manteniendo las clases, podamos tener una comunidad de práctica donde nos compartamos los saberes y las cosas que vamos a ir aprendiendo. Así que Sandra y Yasmín, muchísimas gracias por compartir con nosotros esto de armar el banco de preguntas y el cuestionario. Las dejo. Bueno, ahora sí, vamos. Ahora sí, compartimos la pantalla entonces y pasamos al SED a mostrarlo directamente en nuestro entorno que es común a todos nosotros en este momento, ¿no? A ver, díganme ahí, confirmame Sandra si ya se ve la pantalla. Sí, sí. Perfecto. Sí, se ve. Bueno, nosotros normalmente con nuestro perfil docente accedemos a las materias, ¿no es cierto? Ahí está accediendo. Y lo primero que tal vez todos ya dominamos es que acá arriba a la derecha tenemos una ruedita en donde activamos la edición para poder editar todo el entorno, ¿sí? En esa misma ruedita, si nosotros la desplegamos, en la última opción tenemos la posibilidad de acceder a otros recursos. El último de los ítems de estos recursos es el banco de preguntas, que es justamente el primer paso que tenemos que dar para poder hacer este tipo de evaluaciones no presenciales, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es configurar un montón de preguntas en este banco y que nos queden disponibles para distintas instancias evaluatorias. Si accedemos acá, vamos a encontrar que hay varias opciones. Una en sí misma son las preguntas y otra es categorías. También nos deja importar y exportar. Esto es poder migrar a otra aula virtual dentro del SED, ¿sí? Si tenemos un trabajo previo. Pero no nos compliquemos con esto. Nosotros vamos a trabajar con estas dos posibilidades. Nosotros lo que hicimos fue, en primera instancia, crear categorías, porque nos permite organizar mejor todas las preguntas que hagamos. Por ejemplo, en esta materia que nosotros damos con Sandra, organizamos distintas categorías por autor o por eje temático. También podemos hacer categorías por parcial 1, parcial 2. Es decir, organizar dónde van a quedar todas esas preguntas también después nos va a ayudar a encontrarlas una vez que tengamos el banco bien armado. Entonces, es importante esto de generar algunas categorías primero. Entonces, acá, si nos vamos a la solapa de categorías, vamos a encontrar, bueno, nosotros acá tenemos un montón de categorías. Todas estas son categorías que tienen adentro, este numerito que tiene entre paréntesis es la cantidad de preguntas que tiene adentro cada una de las categorías. Como verán, algunas tienen más y otras tienen menos, pero todas tienen un montón de preguntas. Y estos son un montón de ejes que toma la materia para el primer parcial y para el segundo parcial. Esto ya es como según cada materia, ¿no es cierto? Pero está bueno separar mínimamente en parcial 1 o parcial 2 para que después podamos encontrarlas fácilmente. Abajo de todo vamos a encontrar que nos permite generar nuevas categorías. Incluso uno puede generar una subcategoría dentro de una categoría más grande. Y con estas flechitas también podemos moverlas. Si nos equivocamos o queremos cambiar del orden, con esto podemos administrarlo, subir y bajar las categorías, ¿sí? Incluso tenemos, acá nosotros armamos una opción que es hacer, por ejemplo, que todo el equipo docente, cuando una materia está dada por más de un docente, puedan generar varias preguntas en una subcategoría, por ejemplo, de sugerencia por cada uno de nosotros, y después, una vez que las validamos con todo el equipo, subirlas a la categoría principal que corresponda. Una cosa que podemos hacer entonces acá es generar categorías. Lo primero que uno tiene que hacer es, si es una subcategoría, poner a qué categoría pertenece. Y si no, la más grande de todas es esta, la top de la materia. Entonces, si es una categoría principal, seleccionamos esa de arriba de todo.
Y siempre es importante... Agrego algo ya, Sí. perdón. Nosotros podríamos tener todas las preguntas sin clasificarse en alguna categoría, o sea, solamente que queden con el nombre de la materia. Pero Claro. como vamos a ver después, para elegir las preguntas en el momento de hacer la evaluación, conviene clasificarlas de esa manera. Sí, nosotros lo recomendamos porque después es más fácil encontrarlas. Esto depende también del tipo de materia. Si es una materia que tenga muchos autores, muchos temas, por eso depende. Pero si uno no pusiera nada, no armara ninguna categoría, uno puede guardarlas todas en la categoría principal. Si quiero hacer categorías, tengo que venir acá y poner siempre un nombre. Me pide obligatoriamente un nombre. Puedo poner categoría parcial 1, por ejemplo, ¿no? Y así voy a estar generando una categoría general que sea para meter preguntas para el parcial 1. Esto sería lo más fácil, pero después puedo dividir de otra manera como comentábamos, ¿sí? Una vez que generé la categoría, fíjense que acá me generó entonces una categoría parcial 1 que dice 0 porque todavía no le metí ninguna pregunta, ¿sí? Entonces, en esta solapa puedo generar categorías y luego puedo generar preguntas. En esta... Y la subcategoría, ¿cómo la generás? Perfecto. Me parece importante. Dale, perfecto. Yo creo, olvídense de todo esto que está acá arriba, tenemos acá esta que es parcial 1. Si yo quiero generar una subcategoría por autores para el parcial 1, lo primero que tengo que hacer acá es en categoría padre, seleccionar adentro de cuál quiero que esté. En este caso sería parcial 1. Pinto parcial 1, que acá me quede, y acá pongo, por ejemplo, no sé, tema 1 o un autor, Hoffman, pongo cualquier cosa. Pongo el nombre del tópico, del tema que va a pertenecer las preguntas que voy a hacer. Fíjense que si agrego, me quedó parcial 1 y adentro esta que acabo de crear, ¿sí? Tiene un 0 porque todavía no le puse ninguna pregunta, pero quiere decir que las preguntas que estén adentro de la categoría Hoffman pertenecen al parcial 1. Y así después las puedo rastrear perfectamente, ¿sí? Nosotros acá habíamos puesto, bueno, un montón de categorías con subcategorías, ¿sí? Vamos a generar entonces ahora preguntas que entren acá y que entonces ya configuren el parcial 1, por ejemplo. Vuelvo acá a la primera solapita donde voy a preguntas, ¿sí? Acá también yo puedo generar preguntas que no pertenezcan a nada, como decía Sandra, y me van a quedar acá sueltas, ¿sí? Pero si quiero que pertenezcan a categorías, es mejor. Cuando yo acá arriba selecciono una de las categorías que generé, me va a poner abajo las preguntas que están adentro. Por ejemplo, les muestro cualquiera de las que ya tenemos nosotros, ¿no? No sé, pongo acá esta. Pongo la categoría esta y selecciono, acá, selecciono de esta, ¿sí? Y me va a poner todas las preguntas que pertenecen, que están anidadas dentro de esa categoría, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero generar una nueva pregunta para una categoría, puedo seleccionar acá la categoría que quiero, por ejemplo esta que acabamos de crear nosotros, y agregar preguntas. ¿Ven acá? Se genera entonces esta opción que es para crear una nueva pregunta. Cuando aprieto acá, me aparecen un montón de opciones. Son el tipo de pregunta que puedo generar. Hay un montón de opciones. Esto también depende mucho del tipo de materia. Nosotros que tenemos una materia con bastante contenido teórico, las que hemos usado principalmente son una que es de ensayo, que es bastante sencilla de configurar, también esta que es bastante sencilla de configurar, que es de verdadero y falso, otra que ya también es bastante sencilla, lleva un poquito más, pero es bastante sencilla, que es la de opción múltiple, que es la de multiple choice, y otra que también está muy buena para lo que son contenidos teóricos, que es esta de elige la palabra perdida. Hay muchas más, nosotros realmente las que probamos y vamos a comentarles hoy son estas 4, pero sin duda que sobre esta base, que son bastante sencillas, pueden seguir explorando cosas específicas para su materia, ¿no? Porque hay varias opciones numéricas y otras cosas, depende del tipo de materia. Vamos a empezar por la más sencilla, que es la de ensayo. Si yo selecciono acá la opción que quiero, voy a agregar y me va a abrir
el documento para generar entonces la pregunta específica. Como yo ya había puesto que perteneciera a la categoría Hoffman, que es la que había creado recién, me aparece acá. Pero supongamos que me equivoqué o no lo seleccioné, acá también puedo venir y decir, esta pregunta va a pertenecer a tal categoría. Acá me tira todo el listado de categorías que tenga creadas. Como verán, nosotros tenemos un montón. Pero si fueran estas dos, yo puedo decir si está acá adentro o va a ser, o todavía no está en ninguna, acá lo puedo seleccionar. Lo que me pide para lo que es ensayo, básicamente, es que le ponga un nombre. Este nombre también es un dato que nos sirve a nosotros desde el perfil docente para rastrear la pregunta. Lo que pongamos acá no lo va a ver el estudiante, ¿sí? Entonces es un dato que nos sirve a nosotros. Supongamos que yo me había armado acá un machetito de preguntas, permítanme que voy a entrar a buscarlo. Un minuto, así hacemos más rápido, acá está. Tenía acá un machetito para tenerlo. Supongamos que el título de la pregunta que voy a hacer, para ir más rápido, ¿no?, es Hoffman 1. Yo sé que voy a hacer 4 preguntas sobre el tema Hoffman, ¿sí? Bueno, le pongo acá Hoffman 1 y ya con esto sé orientarla después también donde pertenece. Lo otro que me pide este tipo de formato de ensayo es que le ponga un enunciado, básicamente, ¿no? Supongamos que mi enunciado es una parte introductoria de lo que dice el autor y le pido al estudiante que acá explique brevemente los conceptos, ¿sí?, que desarrolla. Esto se copió más, ahí, ¿sí? Con esto yo ya tengo todo, porque después el resto es que el estudiante entonces explique, como cualquier parcial de los que hacíamos antes, desarrolle los conceptos, ¿sí? Sí me permite este formulario limitar la cantidad de líneas que quiero que escriba, ¿sí? Esto está muy bueno porque también puedo, en función de la cantidad de líneas que quiero que escriban, poder también inducir, más o menos inferir cuánto tiempo le va a llevar responder, ¿sí? Por defecto lo tienen 15 líneas, yo lo puedo cambiar, pero en principio, por defecto, si no lo tocamos, le da la opción de 15 líneas, ¿sí? Básicamente con estos seteos ya tengo este tipo de pregunta armada. Fíjense que es bastante sencillo. No entro en muchas complicaciones tecnológicas, ¿sí? Voy abajo de todo y le pongo guardar cambios. Perdóname una cosita, Sí. Jazz, porque también dentro del seteo de las preguntas, nosotros vamos a ver que cada tipo de pregunta tiene una serie de seteos. Y ahí, por ejemplo, te permitiría que esa pregunta pueda admitir un archivo adjunto. Si bajás un poquito... Sí, vuelvo a entrar. Acá, Sí. Bueno, de paso, para explicar esto les cuento que una vez que la creé, me la deja acá, bien, que yo la puedo rastrear, la puedo identificar como Hoffman 1. Y acá tengo varias opciones. Una es visibilizar, hacer una vista previa de lo que acabo de hacer. Así es como la va a ver el estudiante. Después ahora entramos en esto un poquito, pero les muestro las opciones que hay acá. Otra es duplicarla. Si yo quiero hacer una pregunta parecida, la duplico y solo le cambio el enunciado y le cambio Hoffman 2. No necesito crearla de cero. Y otra es, ahora para mostrarles esto, es que puedo acá entrar a editar, que es entrar al mismo lugar donde estábamos antes generándola. ¿Ven? Hago ahí en la ruedita y me deja entonces entrar a editarla. Vos lo que querías ver, Sandra, que dijiste recién era... Sí, esto que, por ejemplo, adjunto. archivos, vos le podés permitir que esta pregunta se conteste con archivos adjuntos. Acá Esto está. Capaz que para un parcial no, pero si vos lo querés hacer esto como un cuestionario evaluatorio, pero no vinculante con la nota, le podés dar esa opción, ¿no? Que entregue un archivo, un dibujo, un archivo de audio, lo que quieras. Fíjense que detrás de la opción de configuración de las líneas que tienen para escribir, puedo cambiarlo entonces, por defecto dice no a los archivos adjuntos, pero si quiero se lo puedo cambiar. Y puedo incluso decir cuántos archivos quiero que ponga, 1, 2, 3 o sin límite, ¿sí? También acá, bueno, me permiten distintas opciones. Pero sin entrar en mayores complicaciones, con esto solo ya tenemos un tipo de pregunta armada, ¿sí? Y ahí ya la tenemos configurada. Vamos a pasar a la segunda opción. Acá también, bueno, puedo dentro del banco de preguntas nuevamente seleccionar
Acá, fíjense que ya me puso un 1 entre paréntesis porque ya tiene una pregunta esta categoría, ¿sí? Bueno, vuelvo acá, selecciono también que me las guarda en esta categoría, voy a agregar nueva pregunta, y la segunda opción, que es bastante sencilla, es la de verdadero y falso. Está ahí arriba de todo, ¿sí? También acá puedo volver a seleccionar si quiero que sea en esta categoría o en otra, y nuevamente me va a pedir sí o sí que le ponga un nombre, ¿sí? Por ejemplo, puede ser, pongo cualquier cosa, pero acá algo que nos dé a nosotros una pauta, porque esto, como les decía, no lo ve el estudiante, no lo va a ver, ¿sí? También es obligatorio en este caso poner un enunciado. Supongamos que pongo mi enunciado, en este caso para que respondan verdadero y falso, y luego lo que sí me pide es que determine acá cuál es la respuesta correcta, si verdadero o falso. En este caso esta es falsa, ¿sí? Pero si no, si la respuesta correcta a esto es verdadero, lo tengo que cambiar acá, ¿sí? Para que entonces detecte si el estudiante contestó bien o contestó mal. Bueno, ahí lo dejo en falso, ¿sí? Algo importante es que acá tiene dos opciones para retroalimentar. Es decir, si nosotros queremos que en el momento que contestan le responda al estudiante, le dé alguna respuesta si contestó bien o si contestó verdadero o si contestó falso, ¿sí? Nosotras en la materia que hicimos ya parciales de este estilo, no se lo pusimos porque preferíamos que no darle la respuesta inmediata de si estaba bien o estaba mal lo que habían contestado para evitar que se copien, digamos, básicamente. Pero Déjame sí, agregar sí. algo, Yasmin. Digamos, esto de la retroalimentación es lo que uno puede elegir como devolución a la respuesta que da el estudiante. Ahora, en otra instancia que después vamos a ver, esa retroalimentación puede ser inmediata, puede ser cuando termina el parcial o podemos elegir no darla nunca. Pero Exacto. bueno, digo, si la queremos dar, la tenemos que escribir ahí. Pero bueno, nosotras en principio preferimos no complicarnos digamos, estas herramientas son muy potentes, tienen miles de opciones, y nosotros les estamos mostrando lo de base y lo que nos ha funcionado para no complicarse mucho, porque si no uno empieza a hacer algo súper complejo y termina no pudiendo controlarlo, ¿no? Entonces, con ponerle estos 3 datos es suficiente. Bueno, 4. ¿A qué categoría pertenece? El título, el enunciado que queremos para que conteste verdadero o falso. Y sí es importante acá poner correctamente cuál es la opción correcta, para que sí lo detecte y autocorrija esta instancia, ¿sí? Con esos datos es suficiente. Voy a guardar. Y fíjense que acá ya tengo 2 preguntas, ¿sí? Lo bueno es que acá, con este iconito que tiene, me va diciendo qué tipo de pregunta es. Este cuadradito es que es un ensayo. Si me paro arriba también me marca una etiqueta que dice ensayo. Y esta que tiene los 2 puntitos es verdadero y falso, ¿sí? Yo les decía antes que esta opción de la lupita nos permite previsualizar lo que acabamos de hacer. Fíjense que en este caso el estudiante lo va a ver de esta forma. Ven que no ve el título de la pregunta, ¿sí? O sea que ahí podemos nosotros poner algo que nos guíe a nosotros sabiendo que no lo van a ver. Pero sí va a ver el enunciado y va a tener entonces la opción de poner verdadero o de poner falso, ¿sí? Así es como lo va a ver. También me permite acá, y esto también lo va a ver el estudiante, cuánto vale la pregunta, pero esto lo vamos a configurar en la instancia de cuando armamos el cuestionario, lo vamos a armar en la segunda parte. Vieron que Sandra les decía al principio que esta es la primera parte de cargar las preguntas y luego de configurar el cuestionario. Acá lo ideal es concentrarnos en formular muy bien las preguntas, que estén buenas las preguntas. Si nos concentramos en eso, después podemos dejar el tema del puntaje para la segunda parte, ¿sí? Bueno, hasta acá estas 2 son súper fáciles de generar. Luego tenemos otra opción que también hemos usado bastante, que es la de multiple choice, que es muy, muy válida para este tipo de formatos de parcial, ¿no? Acá
También yo tengo acá un machetito ya preparado de opción múltiple. Me pide también un título, ¿sí? El 1, título que nos oriente a nosotros. El enunciado también es obligatorio. Fíjense que, bueno, tengo acá un enunciado, ¿sí? Un enunciado que pueda ser respondido, entonces, que tenga varias opciones y que el estudiante elija cuál es la correcta. Yo tengo acá varias opciones, esperen que me las voy a copiar así las tengo ahí a mano, ¿sí? Y las vamos a configurar. Las opciones se tienen que poner una por una en estos casilleros que aparecen abajo, ¿sí? Me las copio acá y las voy pegando, ahora las copio acá solo provisorio. Supongamos que tengo esta y la pongo acá. Ahí, ¿me la copió? Sí, ahí está. Una, me copio esta. Yo puedo tener incluso todo esto preparado de forma previa y configurarlo acá más fácil, ¿no? Bueno, supongamos que tengo esta. Supongamos que tengo 3 opciones. Y algo interesante que también le puedo hacer, ahí se ve, ¿sí? Ahí ya. Algo que puedo hacer también, si quiero, a veces nos pasa que queremos que tilde varias opciones. Y una opción es que pongamos varias opciones, pero una forma también sencilla de hacerlo y no tener muchas complicaciones con el seteo de esto es poner una opción que sea todas las anteriores. Y otra opción, ahí la quinta sería que sea ninguna de las anteriores. Ahí hay que tener mucho cuidado con el enunciado porque nos podemos mandar terrible. Sí, exacto. Por eso está bueno en esta parte, nosotros lo que vimos en nuestra pruebita que hicimos también, fue que lo mejor es acá concentrarse en hacer muy bien las preguntas, en cómo formulamos las preguntas, más que complicarnos en querer dominar la tecnología y demás, que siempre es como que nos vamos ahí, como que el punto, lo clave es formular muy bien las preguntas, para no estar dándole ni una respuesta sin querer, ni haciéndola tan complicada que nadie pueda contestar bien, ¿no? Que es lo que pasa, nos quedamos tanto con cómo dominar acá cuántos casilleros poner y qué sé yo, y nos olvidamos de lo principal que es construir bien el enunciado. Por eso está bueno acá concentrarse en eso. Eso es nuestra humilde experiencia, ¿no? Bueno, algo importante acá es que también tenemos que decir cuál de todas está bien. Si bien permite generar múltiples respuestas, que 2 o 3 estén bien, nosotros lo que les recomendamos, al menos como la primera experiencia con esto, es que elijan una que esté bien. Y si todas están bien, pongan la opción de todas las anteriores y que sea esa la que pongan. Lo que hay que hacer con la que es correcta es ponerle acá en calificación 100%. De todas las opciones que da, ponerle 100%. A la que le pongamos 100%, el sistema va a detectar como la respuesta correcta, ¿sí? Acá también nos deja estirar un poquito, si nos quedaron espacios de más y eso. Lo podemos estirar de ahí si no la estábamos viendo, no la veíamos bien, ¿sí? Agrego algo, ya ahí donde pones el puntaje, fíjate que aparecen números negativos. Hay algunos colegas míos que tuvimos la experiencia en genética de sacar nota negativa y Carlos asiente. O sea que acá te podés desquitar, Carlos, con todo eso, porque a nosotros nos hacían eso, nota negativa en genética. Así que ahí lo puedes hacer. Exacto, si recordamos, los multiple choice reales y bien hechos eran los que si contestabas mal una pregunta, si tildabas una opción y no era correcta, te restaba, ¿no? Entonces este sistema te permite eso, por eso tiene todas estas opciones, ¿sí? Lo mejor que podemos hacer para hacer la primera experiencia es ponerle 100% a una y no complicarnos, ¿sí? Pero después, cuando estemos más cancheros, podemos probar esto de que sean varias las respuestas correctas y ponerle, por ejemplo, 50 a esta y 50 a esta, ¿sí? Y entonces a las otras ponerles menos 50 a cada una. Bueno, podemos ir probando esas cosas. Pero primera opción, no se compliquen demasiado y vayan a lo más sencillo y es ponerle 100 a una. Y ahí funciona perfecto. Perdón que quiero contestar a
alguna Sí. cosa. Claro, Mario, hola, que no te había visto. Si hay 2 correctas, 50 cada uno. Y si cliquean todas, y bueno, si cliquean todas, ¿pueden cliquear todas? Eso no sé. Sí, porque es opción múltiple, pueden cliquear todas. Lo que pasa es que por eso está bueno, si queremos hacerlo más riguroso, ponerle a las que no son correctas un puntaje negativo. O sea, si a esta que no está bien le pongo -100, si me la tildó, o sea, si tildó todas, se jugó en contra. Por eso las preguntas que uno contestaba mal tenían puntaje negativo, porque si ponía todas, alguna le iba a pegar, ¿no? Ese era el sentido del multiple choice. En definitiva, cuando elegimos este tipo de pregunta múltiple choice, lo que tenemos que manejar y administrar muy bien es el puntaje de cada una. Entonces ahí lo vamos... por supuesto que esto se lo tenemos que avisar. Esto lo podés poner en el enunciado de la pregunta. Tenga cuidado que si usted contesta mal, será descontado, no sé. Eso correspondería ponerlo ahí. Sí, Porque exacto. es lo que va a ver el estudiante. Sí, correcto. Todo eso, o sea, lo que va a ver el estudiante es lo que pongamos acá, ¿sí? Eso y después las opciones. Bueno, supongamos que le pusimos 100 a una, que esa sería la opción básica, ¿sí? Ojo, no se equivoquen acá que ven, pusimos 100 a 2. Solo una, ¿sí? Puedo, ya les digo, ponerle 100 a todas las anteriores y entonces que todas las demás, que solo si tilda esa opción esté bien. Esto es como harían un multiple choice, digamos, el mismo criterio que utilizarían en un multiple choice papel es el que pueden aplicar acá. Bueno, supongamos que tenemos ahí entonces una con el 100%, voy acá a guardar cambios. Está tardando un poco, ahí está. Y vamos a encontrar que ya tenemos 3 preguntas acá en esta categoría, ¿sí? Esta que tiene este iconito de 3 puntitos con rayitas es la de multiple choice, ¿sí? Acá, si voy a la lupita, puedo ver entonces cómo se va a ver, ¿sí? Voy a ver solo el enunciado que haya puesto, todo lo que haya puesto en el enunciado va a estar acá. Si le puse esa opción, si le aclaré que si contesta mal se le descuentan, todo eso lo tengo que aclarar acá y va a aparecer. Y después tengo la opción, ¿sí? Tengo que tildar una opción. Fíjense que... esto es importante con respecto a lo que vos decías. Ahí te deja elegir solo una. Eso exacto. Debe poder setearse. Exacto, eso es lo que quería mostrarles. Ahí me acordé justo en ese momento también me acordé. Acá abajo uno puede setear si solo una respuesta o varias. Acá está. ¿Ven? Entonces, por eso les decía, si yo tengo, por defecto me pone que sea solo una la respuesta. Entonces ahí le tengo que poner 100 a una sola, ¿sí? Acá yo puedo cambiar esa opción, que sean varias las respuestas correctas, ¿sí? Perdóname que había una pregunta ahí, ¿qué significa barajar respuesta? Que el sistema aleatoriamente te cambie el orden, porque si no, siempre te lo va a poner como lo hiciste vos la primera vez. Alguien estaba preguntando eso, no sé. Entonces, barajar respuesta quiere decir que te va a poner en forma aleatoria cuál es la correcta o cuál no. Sí, ahí se los muestro acá funcionando. Si vamos a la visualización de esta que acabamos de hacer, le volví a poner el seteo de que sea solo una la correcta, ¿sí? Entonces, supongamos que pongo que es esta, ¿sí? Bueno, supongamos eso para lo del seteo. Ahora, lo que vos preguntabas de barajar es que el orden en el que me pone las opciones A, B, C, sea aleatorio, o sea, la que puse en el primer casillero primero, la segunda en el segundo. Ven que si yo le pongo barajar, por ejemplo, ninguna de las anteriores que yo la había puesto en el anteúltimo lugar de las opciones, me la puso en segundo lugar acá. Es decir, cada estudiante lo va a ver en un orden diferente, las opciones, ¿sí? Eso es lo que hace el tildar barajar. Si ponemos, ojo, porque ahí si ponemos que puede elegir cualquiera, ninguna de las anteriores no tiene sentido si me queda segunda. Entonces, claro, eso hay que pensarlo bien. Sí, exacto. Si yo voy a usar esta opción de todas las anteriores, ninguna de las anteriores, le destildo la opción de barajar para que me queden en el orden que yo quería. Ahora, si son todas con el mismo, que pueden estar en distinto orden, eso hace que
que le aparezcan en distinto orden a cada uno de los estudiantes que está haciendo el parcial y ayuda a evitar que se puedan copiar, ¿sí? Esa es la idea de barajar la opción. Bueno, si no quedó claro algo de eso, nos preguntan. Acá entonces estábamos viendo cómo lo va a ver el estudiante. Acá también, al hacer una previsualización, puedo detectar, por ejemplo, acá recién yo voy a detectar si no está bueno esto del barajar o no, en este caso. Está bueno que una vez que terminamos de generar la pregunta, la previsualicemos, porque ahí podemos detectar si nos quedó algo erróneo. O que, por ejemplo, uno del equipo la haga y otro la vea, porque a veces nos cuesta detectar un error, o sea, le pasamos al error y no lo vemos. Entonces, esta opción de previsualización nos permite detectar a tiempo cualquier error que estemos teniendo, ¿sí? Bueno, vamos a otra opción. Esta está muy buena y es esta de acá. Elige la palabra. Les cuento esta cómo es. Bueno, nuevamente, la categoría a la que pertenece, el título. Agarro mi machetito acá. El título siempre es obligatorio, ¿sí? Morir uno. El enunciado también. Acá tengo que tener... Acá el tema del enunciado es bastante complejo. Lo copio todo y ahora lo explico bien para que quede claro cómo funciona. Lo primero que tengo que hacer es entender cómo funciona esto. Yo acá voy a tener un enunciado donde voy a tener casilleros, donde en cada casillero el estudiante puede elegir una opción para definir el concepto. Así es como funciona. Entonces, cómo elaboro este enunciado es clave también, lleva bastante tiempo, para que se entienda cuál es el sentido. Lo primero que hago es copiar todo mi enunciado, ¿sí? Por ejemplo. Y donde yo quiero poner una palabra que tenga un menú desplegable, le voy a poner un doble corchete con un 1. En primera instancia, un 1, ¿sí? Acá hay una palabra que le va a aparecer, acá le va a aparecer un menú desplegable con opciones, ¿sí? No, perdón, no necesariamente es una palabra, puede ser Claro, un una grupo de oración. palabras. Sí, exacto. De hecho, así, bueno, esperen que copio todo y lo ponemos. Por ejemplo, la palabra correcta acá, la palabra correcta o la oración correcta que quiero que esté en este lugar para completar el sentido, fijar un concepto y demás, la pongo en la primera opción, acá. ¿Sí? Entonces, yo sé que esta palabra que puse acá, o el juego de palabras, si yo lo completo acá, me daría sentido correcto a la oración que estoy poniendo según este autor. Es así como funciona, digamos. Lo bueno de esto es que en una misma definición puedo tener más de una opción. Donde yo quiera poner entonces un menú con opciones, le voy poniendo un doble corchete con el número. Si este es el 1, el siguiente espacio va a ser un 2 y el siguiente espacio es un 3. ¿Ven? Acá tengo 3, voy a tener 3 menús desplegables. Este es uno. Ya, perdón, mostrá cómo queda la pregunta, porque si no se Sí, hace un bueno, esperen que largo. la configuro toda y ahora la veo, les mostramos cómo se ve y después les mostramos cómo se termina de configurar, porque esta es la más compleja. ¿Sí? Esto por un lado, esperen que pongo así. Y acá tengo otras opciones. Acá me permite seguir agregando más opciones, porque normalmente necesito cuando tengo más de una pregunta, de un menú en un enunciado, necesito agregarle más opciones. Por eso tengo este machetito acá para ir rápido. Bueno, completo hasta ahí y ahora después sigo completando. Este es B. Y este es B. ¿Sí? Quiero que lo vean en acción para, como decía Sandra, se entienda más el sentido. Bueno, vengo acá, me aparece con un triangulito este tipo de preguntas. Si voy a previsualizar, voy a ver que me generó entonces todo el texto que yo puse y donde tenía esos dobles corchetes, me abrió un casillero como un menú desplegable, ¿sí? En el menú desplegable voy a tener las opciones que haya configurado para completar el sentido de la oración, ¿sí?
En este caso está bueno poner las opciones que uno va seteando que sean con sentidos contrarios, para que justamente detectar si, bueno, si se fijó el concepto, ¿no? Viene muy por ahí este tipo de formato, ¿sí? Acá, por ejemplo, que había puesto una sola, no le puse más, solo me trae una opción, según la cantidad de opciones que vaya seteando. Ahora lo vuelvo a mostrar. A mí me... Sí, mostrar lo que hacía, quiero aclarar un par de cosas. Sí, sí. A mí me gusta esta pregunta porque es como que vos le das un concepto complejo y digamos, es menos azaroso que el multiple choice, ¿no? Porque le tiene que dar sentido a todo el concepto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero tenemos que ir a dobles corchetes, 1 para la primera opción, dobles corchetes 2 para la segunda y 3 para la tercera. Ahora, las opciones, ¿cómo son? Bajamos un cachito, Jazz, por favor. Ahí está. Las opciones correctas van primero con este sentido. Opción 1, grupo A, es la opción correcta del doble corchete 1. Opción 2, grupo B, opción correcta del doble corchete 2. Opción 3, grupo C, opción correcta del doble corchete 3. Nosotros podemos seguir con ese sentido lógico. Ahora, después nos olvidamos de esto y para que la 1A, o sea, el corchete 1, tenga una opción, le pongo a la opción que le quiero dar como falsa A. Lo mismo para la B, que le corresponde al 2, lo mismo para la C, que le corresponde al 3. Parece despelotado, pero no es tan difícil. Pero bueno, lo que pasa es que no es muy lógico, por eso cuesta un poco, pero es así. Sí, uno tiene como que emparejar. Las del 1 van con la letra A, las del 2 van con la letra B, las del 3 van con la letra C, y así podría seguir todos los números que quiera, pero emparejando siempre el número con la letra, ¿sí? Lo importante además es que las primeras son las opciones correctas. Sí, esto si no lleva mucho tiempo. Lo importante es que estas 3 primeras sean las correctas, ¿sí? Después puedo poner en el orden que quiera, pero se supone que todas las otras son todas incorrectas, ¿sí? Y además es muy importante dar barajar acá, porque si no siempre me aparece la primera como correcta. Si yo le doy barajar, para la 1A me elige esta o esta, ¿sí? Entonces ahí es muy importante poner barajar. Sí, por ejemplo acá, bueno, le cambio acá un poquito, supongamos que esta es una opción para la C, ¿sí? Lo pongo así, para que lo veamos cómo queda. Acá sí, como decía Sandra, es importantísimo poner barajar para que las opciones vayan cambiando de orden. Bueno, guardo. Esta es un poco más laboriosa, pero realmente para lo que son conceptos, como decía Sandra, es muy valiosa, porque realmente tenés que tener claro el concepto para saber si estás eligiendo la opción correcta. ¿Ven? Acá, si yo le puse barajar, a un estudiante le va a poner primero imposibilidad y después posibilidad, o al revés, le va a poner en orden. Lo ideal es que haya, ahora lo hicimos rápido, pero lo ideal es que haya mínimo 3 opciones por menú, para que sea más enriquecedor, ¿no? Pero el orden en donde aparezcan las opciones va a ser lo que cambie si yo tildé barajar, ¿sí? ¿Ven? Acá, bueno, seteé 3 con B, una de estas es la correcta, la que haya puesto en el primer lugar, en las primeras 3 opciones de arriba de todo, ¿sí? Esto es importantísimo, como ven, es importante generarlo, lleva tiempo generar bien un enunciado que nos pueda, con 3 opciones distintas, generar un contrasentido, ¿no? Y que fije el concepto, pero una vez que lo tengo preparado, es importante que otro lo revise, validarla bien acá con la previsualización, esa es una recomendación. Lo bueno de esto es que una vez que nosotros generamos este banco de preguntas, que tal vez lleva tiempo, sobre todo con esta, que es la más compleja, ya nos queda para ahora, para el segundo cuatrimestre. Es un banco que ya tenemos generado, y este esfuerzo lo motorizamos una sola vez, ¿no? Una cosa para aclarar también de esta pregunta, porque nos pasó, es ojo con no poner sinónimos, porque si pones sinónimos, de repente no podés validar que esté correcto. Tenés que poner cosas como contradictorias o, bueno, después claro, cada uno en su ir por este lado.
ir por este lado. Una opción es posibilidad y la otra imposibilidad. Bien claro que son dos sentidos distintos. Si hacemos cosas muy cercanas, opciones muy cercanas, puede dar la confusión. Nos ha pasado. Sí, nos ha pasado. Bueno, hasta acá las 4 opciones que nosotros recomendamos como las más sencillas para empezar. Esta, como ven, la última, ya es un poquito más compleja de presetear, pero vale mucho la pena, al menos para fijar conceptos. Si esto está claro, Sandra, podemos pasar al tema del cuestionario. Buenísimo. Bueno, nosotros acá podemos entonces generar tantas preguntas como querramos. Cuantas más hagamos, mucho mejor. Ir generando así todo un reservorio, todo un repositorio de preguntas, ¿sí? Hasta acá entonces esta primera parte. Ahora bien, tenemos que configurar lo que es el cuestionario, lo que el SED menciona como cuestionario. Eso tenemos que ir a otra sección. Fíjense, me vuelvo a la parte principal de nuestra materia y ya vamos nuevamente a la ruedita y vamos a agregar recursos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer para agregar recursos es ir a la segunda opción, que es editar, activar la edición, ¿sí? Con eso se nos despliega poder editar todo lo que tengamos, ¿no? Todos los recursos que tenemos en nuestra aula virtual. Supongamos que nosotros nos vamos, disculpen que bajo rápido, no los quiero marear con esto, me voy a la última opción. Supongamos que tengo en la última, voy a generar un tema nuevo. Acá abajo en añadir secciones puedo generar una sección nueva, ¿sí? Añadir secciones 1. Lo hago por si tal vez alguno no lo sabía hacer. Y acá abajo, bueno, al final le agregué 2. Bueno, le puedo cambiar el nombre a esta sección y poner acá parciales, por ejemplo, o exámenes. Ay, discúlpenme que escribo cualquier cosa. Sí. Ahí está. ¿Sí? Le doy Enter y quedó guardado entonces el nombre. Ahora yo puedo acá añadir un recurso. Entre las opciones de recurso, además de archivos y foros y demás que tenemos para agregar, acá esta opción nos permite generar un cuestionario, ¿lo ven? Esta de acá. Tildo esa opción y acá puedo poner parcial 1, por ejemplo, ¿no? También esto sirve para hacer no solo parciales, también ejercicios. El título es fundamental y acá tengo que poner varias consignas. Por ejemplo, puedo darle información al estudiante de cuánto tiempo va a tener para hacer el examen, contar un poco algunas cuestiones que hagan al examen, las pautas. Una cosa es importante, que cuando pongo acá, escribo cualquier cosa ahora, puedo tildar acá la opción de que se muestre en la página del curso. Cuando tildo esa opción, antes de setear ninguna cosa más, te los muestro. Ahí está tardando un poquito. Ahí está. Me voy abajo de todo. Fíjense que me quedó el recurso que creé, que es el examen, y me pone visible lo que haya escrito entonces ahí en esa segunda instancia, ¿ven? Si le tildo ahí me lo muestra, ¿sí? Eso en principio ya tengo el recurso armado. Por ahora está vacío, no le puse nada. Pero tengo que hacer estos pasos para entonces generar el recurso donde voy a poner todas las preguntas del parcial concretamente, ¿sí? Puedo venir acá y editar ajustes. Cuando voy a editar ajustes, puedo modificar algunas cuestiones. Una primera importante, que es cuando es una instancia de parcial, es setear cuánto tiempo va a estar disponible este examen. Es decir, en qué margen de tiempo van a poder acceder a hacer el parcial. Lo que tengo que hacer primero está deshabilitado. Como ven, por defecto está deshabilitado. Tengo que tildar acá esta opción de habilitar.
cuándo se abre el cuestionario y cuándo se cierra. Eso es el día, por ejemplo, no sé, la clase que viene, ¿sí? Me fijo, no sé, la semana que viene es 18. Supongamos que lo estoy preparando para la semana que viene, bueno, entonces es el 18 de junio a las 17 en punto, ya poder acceder, por ejemplo. Y van a poder acceder hasta ese mismo día a las 18:30, ¿sí? Este es el tiempo en el que van a poder acceder. Ahora bien, la otra opción que tengo es, una vez que accedieron al cuestionario, ¿cuánto tiempo tienen para contestar? Son dos cosas diferentes. ¿Cuándo puedo acceder y cuánto tiempo van a tener una vez que ya están adentro? Entonces acá también habilito, y esto va a estar en función del tipo de preguntas que haya hecho. Si yo tengo muchas preguntas de ensayo, de elaboración, tal vez requiere más tiempo el examen. Ahora, si son muchas preguntas donde simplemente tienen que ir tildando o eligiendo una opción, tal vez el tiempo es más reducido. Entonces acá yo puedo definir cuánto tiempo le doy. Pongamos que le doy 45 minutos, ¿sí? Por defecto acá me pone que se envíe automáticamente el resultado. Eso es para que si supongamos que no les alcanzaron los 45 minutos, bueno, que las respuestas que haya completado queden guardadas. Eso es lo que tiene por defecto acá, ¿sí? Y que no pueda volver a acceder. Por eso esto está bueno dejarlo tal como está seteado acá. Bueno, eso por un lado. Después, acá tengo una instancia bastante interesante, les muestro varias. Esta de acá es para setear el tipo de calificación. Yo por ahora está sin calificación, o sea, yo puedo acá cambiar el tipo de calificación, ¿sí? Bueno, acá, a ver, acá, esta opción, ¿sí? La más alta, o promedio de calificaciones, o por intento, ¿sí? Por ejemplo, esto si quiero que tenga distintos intentos. Acá tiene, ¿ven? Intentos que permite, si queremos que vuelva a probar varias veces la misma pregunta o no. Entonces nosotros podemos ponerlo en un intento, que es lo ideal, ¿sí? Acá hay varias opciones también importantes. Comportamiento de las preguntas. Acá si queremos que ordene al azar las respuestas, ¿sí? Si hay una retroalimentación diferida. Esto es lo que hablábamos antes de si queremos darle la respuesta correcta cuando contestan o no. Nosotros lo que decíamos en nuestra materia es que preferíamos no darle la respuesta correcta, en todo caso después charlarlo en clase, como hacemos en un parcial tradicional presencial, para evitar que se copien, porque tal vez yo contesté antes que mi compañero en su casa y si ya sé cuál es la respuesta correcta, tengo tiempo de mandársela, ¿no? Entonces está bueno acá, tal vez que no mostrarle la respuesta correcta, ¿sí? No dar ninguna retroalimentación. Exacto, sí, ni siquiera diferida, no darla. Acá también nos permite ver la retroalimentación inmediata, esto es que le conteste, que le muestra al momento la respuesta. Esta es la que tratamos de evitar de poner, ¿sí? No poner esta, ¿sí? Bueno, acá tenemos varias opciones. Después, una que también nos resultó muy interesante a nosotros para setear es esta de acá. Poner otras restricciones de acceso. Acá nos permite también poner otro tipo de restricciones. Por ejemplo, materias que tengan en el SED 2 comisiones diferentes y 2 grupos diferentes. Yo puedo hacer un examen que solo vea una de las comisiones. Esto si ya tengo el aula, ya tengo el SED subdividido en grupos, ¿sí? También puedo llegar a agrupar por tipo de perfil de estudiante o por calificaciones previas. Bueno, hay distintos tipos de seteos. Nosotros el que veníamos usando es el mismo de la fecha, es decir, que nuevamente le pongo los mismos datos que le puse arriba. 18, que el jueves 18 a las 17 horas esté disponible, hasta, vuelvo a poner fecha, en vez de desde, hasta el jueves 18 a las 18:30 horas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, directamente no van a poder acceder al archivo hasta que no pase esto, ¿sí? Bueno, ahí quedó todo seteado.
Por ahí, hasta acá configuré un poco cómo va a ser, cómo se va a comportar este formulario. Todavía no le puse ningún tipo de pregunta de las que tenía antes hecha. Ahora vamos a hacer esa parte. ¿Sí? Bueno, ven que acá me pone, cuando le pongo esa segunda opción de restricción, me lo pinta así, restringido. Es decir, lo estamos viendo todos los que tengamos perfil docente en este aula virtual, pero no lo van a ver los estudiantes hasta que no van a poder acceder hasta que no se cumplan estas condiciones. Si queremos que además no lo vean, no vean que está, puedo además acá ocultarlo. ¿Sí? Entonces, de esta forma, todo este trabajo previo que hay que hacer, lo podemos hacer con anticipación. Podemos dejar seteado el parcial 1, el parcial 2, y ocultarlo y además ponerlo restringido para que nadie pueda entrar antes de lo que nosotros queremos. ¿Sí? Bueno, ahí lo pongo de vuelta como visible. Visible pero restringido. ¿Sí? Son dos opciones diferentes. Entonces, acá voy a tener varias opciones de edición. A ver, vamos a entrar acá. Cuando yo entro a parcial 1, desde el perfil docente, me aparece una ruedita acá arriba. Y esto está bueno porque acá puedo seguir seteando un montón de opciones. Varias de las que ya estuvimos viendo, pero una que es importantísima, que es esta de acá, que dice editar cuestionario. ¿Sí? Si yo voy a editar cuestionario, voy a poder cargarle todas las preguntas. Esta opción, esta parte está muy interesante porque yo puedo agregar las preguntas que ya tenga generadas en el banco de preguntas. Acá abajo me pone esta flechita de agregar. Cuando voy acá a agregar, me da tres opciones. Una, generar una nueva pregunta, es decir, escribirla en el momento. Nosotros lo que decíamos es que esto de escribirla en el momento es medio complicado porque podemos estar sin querer no enunciando bien la pregunta. Y eso le trae después complicaciones al estudiante. No es lo mismo enunciarla en este entorno que como estamos habituados normalmente en papel. Entonces, por eso está mejor rescatarlas, haberlas configurado primero en el banco de preguntas y rescatarlas acá, ¿sí? Entonces, si voy al banco de preguntas, me va a traer acá, puedo buscar por categoría. Me voy a las categorías que creé recién. Fíjense, acá parcial, en Hoffman, ¿se acuerdan que hicimos 4? Acá me muestran las 4 que acabamos de crear. La selecciono, a ver, ahí está, y me la trajo, ¿sí? Acá ya me la agregó. Puedo volver a agregar otra. Puedo agregar una por cada categoría. Si generé categorías por cada uno de los temas contenidos de este parcial, voy a cada una de las categorías y puedo traer preguntas que quiera, ¿sí? Supongamos que, bueno, todas estas son las del parcial 1. Las agrego. Esto depende cómo lo haya configurado. Esa de aleatoria también está buena, no sé si... Ahora sí, les muestro esto y ahora mostramos esa opción que está muy buena. Pero así, en principio, muy básicamente, puedo traerme todas las preguntas que quiera poner en este parcial. Supongamos que este parcial tiene 4 preguntas. Yo puedo acá poner qué peso relativo tiene cada una de estas preguntas respecto a la nota total, a la calificación máxima de este parcial. Estos no siempre son iguales, o sea, porque obviamente que hay preguntas que pesan más que otras, pero además también por el tipo de formato, yo puedo inferir que la de verdadero y falso tienen mucha chance de adivinarla. Entonces puede ser que también por el tipo de formato que le doy, acá yo necesite calibrar distintos los resultados. Tal vez la de ensayo, no sé, por decir algo, tal vez la de ensayo vale 6 puntos, ¿sí? Porque implica una redacción o cruzar autores, bueno, cuestiones más complejas, y tal vez a esta le dejo 1 punto nada más, ¿sí? Y, o sea, puedo configurar acá, calibrar el peso relativo de cada una de las preguntas respecto no solo al tipo de pregunta que estoy haciendo, sino también a cuán azaroso es el formato que le di. Esa es la parte importante. Otra cosa importante que tiene acá es que puedo tildar acá que me las baraje también, que las ponga al azar. Lo mismo que pasaba antes con las opciones. ¿Qué quiere decir? Que si bien yo acá tengo 1, 2, 3, 4, al estudiante A le va a aparecer en este orden, pero al estudiante B le va a aparecer esta primero, esta después. No les van a aparecer en el mismo orden. Y eso está bueno también para que la experiencia de cada usuario sea diferente y no se puedan copiar tan fácilmente. Limitar esa opción.
Algo interesante es que acá me pone, según los puntajes que yo haya puesto, cuánto es. Entonces acá puedo chequear si todavía me faltó un punto. Bueno, tal vez me faltó un punto y esta es un poco más difícil. Acá le pongo 2 puntos. Y ahí ya me suma los 10 que quiero que tenga el parcial completo, por ejemplo. También si tengo muchas preguntas puedo acá ponerle 100. Puedo decir que la nota final es sobre 100, ¿sí? Bueno, ahí pongo guardar. Entonces, todo esto vale 10 sobre 100, ¿sí? Pero puedo seguir agregando preguntas o acá ponerle 60. Bueno, eso es como quieran ustedes armarlo. Depende de la cantidad de preguntas. Pero si puedo armarlo sobre 100 o sobre 10, como quiera yo. Bueno, una opción que es la que decía Sandra que está muy buena, esto es si tengo preguntas muy bien hechas. Si tengo preguntas que sé que están muy bien hechas y todas están buenas, puedo usar, perdón, apreté muy rápido, puedo venir y usar esta opción de acá abajo, que es una pregunta aleatoria. Yo puedo decirle que me elija de tal categoría, en este caso esta que acabábamos de crear con 4 preguntas, que me elija aleatoriamente una de estas 4 opciones. Fíjense que si yo, no me deja tildar una de todas. Me dice que me las va a poner. Sí puedo decir cuántas quiero que me ponga. Tildo ahí en agregar una pregunta aleatoria y fíjense cómo queda. Me pone esto, aleatorias de la categoría Hoffman, ¿sí? Y me pone como icono un dadito. Es decir, que al estudiante A le va a aparecer la pregunta 1, al estudiante B le va a aparecer la pregunta 2, al estudiante C le va a aparecer la pregunta 3 y al estudiante D le va a aparecer la pregunta 4. Es decir, que... Perdón, sí. Perdón, pero si vos le pones aleatoria de todo, el sistema te elige de todo el banco de preguntas. Exacto, eso defino yo, si quiero que sea de categorías o de todas. Incluso si quiero incluir subcategorías, ¿sí? Esto depende. Sí está muy buena esta opción para que ningún parcial sea igual a otro, eso es genial, pero la realidad es que tienen que ser preguntas que tengan un mismo peso, porque si no puedo estar, bueno, configurando parciales que sean más fáciles o más difíciles y eso esté como complicado. Pero si tengo muy buenas preguntas y todas realmente tienen un peso relativo similar, la verdad que esta opción es muy buena. Por eso está bueno hacerlo por categoría. Ahí pregunta Mario si vos podés armar todo el parcial que sea al azar todas las categorías. Sí, lo podés hacer perfectamente. Sí, fíjate que yo acá puedo elegir qué categoría quiero que sea al azar. Yo puedo decir que sea todo. ¿Ven? Voy a top de la materia y me va a hacer al azar de todo. Miren, bueno, como tenemos muchas preguntas va a tardar un montón en traerlas. ¿Ven acá? Y yo puedo decir, ¿qué número de preguntas aleatorias quiero? ¿Una? No, quiero que sean 10. Supongamos que quiero un parcial de 10 preguntas. Quiere decir que tengo una muy buena cantidad de preguntas para hacer esto, ¿no? Eso más está decirlo. Pero puedo decir que me tire al azar 10 preguntas. Y listo. Tildo ahí, me va a poner 10 preguntas al azar. ¿Sí? A ver, Jazz, anda un poquito cuando pones las preguntas para el examen. A ver, las 3 opciones que te da, porque eso me parece que... Las 3 opciones que te da, perdón, me perdí. Sí, que sea aleatoria, que sea por categoría. Ah, perdón. Bueno, voy a cancelar acá. Eso. En agregar, decís, acá abajo. Claro, exacto. Sí, te da generar una pregunta en el momento. Espera, vos pones agregar una nueva pregunta. Sí, dale ahí. Esto es para generarla en el momento, ¿ven? Que nos vuelve a abrir lo mismo que teníamos en el banco de preguntas. Es para hacerla ahora. Lo que decíamos es que hacerla en el momento podemos estar arrastrando sin querer una falta de precisión en los enunciados, por esto de no estar haciéndolo en un entorno, virtual, nos induce más al error, digamos, de por sí. Por más que la tengamos súper clara, nos equivocamos tal vez en cosas que no nos damos cuenta. Pero bueno, sí, te deja crear una pregunta en el momento también. Y después la otra opción es del banco de preguntas y la otra una pregunta aleatoria. Pero vos le podés configurar todo el examen con preguntas aleatorias, todo. Sí. Me va a poner un dadito así. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. A ver, para reforzar lo que yo entiendo, tenés una pregunta, o sea, si la pretensión fuera que elija una pregunta aleatoria de cada categoría, ¿sí?
Sí. tengo que entrar en una pregunta aleatoria, en esta tercera opción que estoy viendo acá. Exacto. Sí, entro acá, mira, si yo quiero generar, supongamos que tu parcial 1 entran 4 temas, supongamos, ¿no? Y yo voy a generar, primero generé 4 categorías, una para cada uno de esos temas, y le metí 5 preguntas a cada uno, ¿sí? A cada una de esas categorías, supongamos, o 4, pongamos. Tengo 4 categorías, Hoffman, Morin, Dufour y Nagel, y cada una tiene 4. Voy Muy a bien. hacer 4 veces esta operación. Voy a venir acá y voy a decirle, de Hoffman elegime una aleatoria de las 4 y agregala, ¿sí? Después voy a hacer lo mismo. ¿Ven? Bueno, ahí me generó otra aleatoria. Voy a volver a hacer lo mismo con el tema 2, con la segunda categoría, digamos, con el segundo tema. Supongamos que hice cada tema una categoría diferente, que me elijo una aleatoria de esta, ¿sí? Y así voy haciendo una vez por una vez. Me va a aparecer acá tantas veces como lo haya hecho, ¿sí? Acá, bueno, era de la misma categoría, pero si agregué de otra... Bien, quiero agregar otra pregunta. Sí. Ahora, a su vez, ¿se puede enviar la pregunta elegida de cada categoría? ¿Se puede enviar al alumno de manera aleatoria? O sea, que primero reciba una pregunta aleatoria de Hoffman 1, después de conceptos básicos 1. Exacto. Eso tiene que ver con el cuadradito que dice reordenar las preguntas al azar. Exacto. Porque tenés, perdón, tenés 2 categorías de Aleatorio. aleatoriedad, digamos. Una que tiene que ver con las preguntas y otra que tiene que ver con el examen en general. Claro. Entonces, acá estás reorganizando la aleatoriedad de las preguntas, pero en otro nivel tenés que decirle, si vos querés, que a su vez que los exámenes te los configure aleatoriamente. Sí. Bien. Para eso, como bien decías vos... Ese otro nivel que menciona Sandra es esta pestañita que estamos viendo ahora, que dice reordenar. Exacto. Esta, que, ojo que se pega mucho con esto de acá, pero son 2 cosas diferentes. Una cosa es la calificación total y otra cosa es esta de acá. Están medio pegaditas, pero tengo que, para que me baraje aleatoriamente todo esto, tengo que tildarle acá. Si no se lo tildo, me las va a poner. Si no lo tildo, le va a aparecer a todos el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si correcto. se lo tildo, por eso decimos que organizar las categorías es tan fundamental, porque vos, de última, si querés armar todo un examen, como estaba preguntando Vero Uniar, o Mario, si vos querés hacer todo el examen de categorías aleatorias, en lugar de pararte en cada categoría, te parás en la materia. Y de ahí te elige aleatoriamente, por más que vos tengas categorías y subcategorías, pero vos le dijiste, elegime la que vos quieras. Correcto. A nivel de materia. Por eso insistimos mucho en que la clave es primero configurar bien el banco de preguntas. Que estén muy buenas las preguntas y que no tengamos ningún error nosotros al momento de armarla, que sean realmente inequívocas en las opciones que les estamos dando. Ahí es donde hay que poner toda la energía. Después acá podemos hacer todo aleatorio. Esto ya es como más sencillo. Pero la clave es tener buenas preguntas, ¿sí? Y que en todo caso generemos categorías por tema, para que los pesos sean repartidos. Esa es una buena manera de generarlo. Al menos en lo que nosotros estuvimos probando. Depende mucho también del tipo de materia, ¿no? Y los contenidos que trabaja cada materia. Bien. Tengo una duda, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Esta pregunta aleatoria que contiene toda la materia, ¿no puede coincidir con otra, en toda esa aleatoriedad que se dio, que se vuelva a repetir la misma pregunta? Por eso decimos que lo mejor es armar preguntas aleatorias por categoría y no por todo junto. Si vos te asegurás, si vos armaste categorías y acá venís y en vez de elegir de todo, elegís por categoría,
lo tenés mucho más controlado. O sea, es aleatorio, pero sabés que es aleatorio dentro de determinado grupo de variables. Perfecto. Muy bien, gracias. Sí. No, no, por nada. Bueno, esta es la parte, es muy interesante esto de lo aleatorio, ¿sí? Requiere todo un trabajo previo, pero es muy interesante. Bueno, una vez que lo tenemos guardado, vamos acá y guardamos por las dudas. Apretar ahí está bueno una vez más antes de salir. Si es asegurarnos acá interesante qué puntaje total le estamos dando. Acá, como finalmente agregué 2 más, me quedó en 12. Bueno, setearlo ahora lo dejo así nomás, pero sí hace tener bien claro si es sobre 100, sobre 10, y que acá entonces la suma de los pesos relativos me esté dando el total. Esto es importante para que después no haya problema, ¿sí? Bueno, lo reparto como quiero. Ahora quedó en cualquier cosa. Vuelvo entonces para atrás. Yasmín, compartí Sí. por favor tu pantalla. ¿Se salió la pantalla? Sí, porque... Ah, sí. bueno. Sí, Gracias. Pantalla. Gracias por avisarme. Quedó como en reanudar representación. Bueno. A ver. Avísenme si ahí se ve. ¿Se ve? Ah, ok. Sí. ¿Se vio lo que dije antes? No. Entonces. Lo último no. Lo último no. Bueno, volvamos entonces ahí. Así no queda nada en el tintero. Recuerden que acá entonces en editar cuestionario es donde voy a estar viendo toda esta parte que veíamos recién. Yo decía que lo importante es al final de todo chequear, darle una última pasada a que coincida que el número total que ponemos, según los pesos relativos que fuimos configurando acá, me dé el total de la calificación máxima. Parece una pavada, pero es importante que lo chequeemos al final de todo, porque si hicimos cambios, por ejemplo, ahora yo agregué 2 más, en vez de 10 me quedó en 12. Y es importante que sea entonces verificarlo al final. Y cualquier cosa, volver a configurar acá los pesos relativos, ¿sí? Que para eso hago clic en el lapicito y se lo cambio, ¿sí? Supongamos que esta es muy importante, esta categoría, porque es un tema muy importante en mi parcial, y le doy 8 puntos, por decir, ¿sí? Y a esta le cambio, ¿sí? Y así voy configurando. Fíjense que a medida que voy cambiando el puntaje, me va cambiando acá, hasta lograr que sea o sobre 10 o sobre 100, ¿sí? Lo último que hago entonces es darle guardar, para asegurarme que me guardó todo lo que quise hacer. Vuelvo para atrás. Vuelvo a esta página principal donde tenemos el recurso. Si yo ingreso, además de poder ir a la ruedita y editar todo eso que hicimos recién, acá puedo previsualizar el cuestionario. Algo importante que nosotras también chequeamos es que cuando desde el perfil docente previsualizamos el cuestionario, lo vamos a ver igual que como lo va a ver el estudiante. Por eso está bueno chequearlo, hacer la prueba alguna, o sea, hacerlo para quedarnos seguros de que no arrastramos ningún error que le pasamos por alto. Le va a aparecer al usuario esta pantalla, voy a iniciar intento. ¿Sí? Bueno, acá, le generé tantas preguntas aleatorias, ¿vieron? Porque me dice que hay un error. Bueno, ver que está bueno chequearlo antes de mandárselo al estudiante, porque en este caso, como hicimos una prueba con muchas preguntas aleatorias, nos da error. Vuelvo para atrás. Esperen que vuelvo para atrás. Ahí está. Siempre verificar, porque es una plataforma tan potente que podemos estar teniendo algún problema y no verlo, como es este caso. Bueno, vengo acá, vuelvo a editar cuestionario. Fue una opción que yo le puse que haga aleatoria de un montón de cosas, ¿sí? Entonces, bueno, se la voy a borrar. Ahora se la borro. Acá puedo borrar algo, sí, tranquilamente puedo borrar y puedo previsualizar también, ¿sí? Voy a dejarlo así, a ver si ahí funciona bien. Bueno, previsualizar el cuestionario. Ir a intento. Ah, otra vez me dice que no. Bueno, es porque en esa categoría, ¿ven? Tiene muchas preguntas, ¿sí? Por eso me dice que no.
Por eso está bueno las categorías, porque nosotros hicimos muchísimas preguntas en nuestro banco, hicimos ya muchas preguntas, por eso nos da este error. Pero vuelvo a hacerlo otra vez. Así se los muestro funcionando. Bueno, elimino esto que es lo que nos está dando problemas, ¿sí? Ahí quedó seteadito. Ahora no debería darnos problemas, ¿sí? Acá me muestra todo lo que yo le haya configurado, qué tiempo tiene y qué margen de tiempo de ventana de apertura tiene. Y también acá le va a poner todo lo que le hayamos configurado. Esto es un parcial, todo lo que le hayamos escrito antes. A ver si ahora nos permite ingresar. Ahí está. Bueno, acá esto es como lo vemos tal cual, en el perfil docente lo vamos a estar viendo tal cual como lo va a ver el estudiante cuando ingrese. Le va a mostrar cuadraditos por cada una de las preguntas que tenga y acá le va a poner el tiempo corriendo hacia atrás, ¿sí? Nosotros le habíamos puesto 45 minutos, por eso va hacia atrás, ¿sí? Acá nosotros nos deja hacer una nueva previsualización, pero a ellos no les va a dejar. Acá le va a mostrar el puntaje relativo, ese que seteamos antes, al estudiante lo va a poder ver. ¿Sí? Y les ven que no aparece el título de la pregunta, aparece simplemente el enunciado y en este caso, que era de ensayo, le permite escribir, ¿sí? Está configurado para que sea una pregunta por vez, esto también se puede cambiar. Pero una vez que contestó, va a la siguiente página. En las configuraciones generales del cuestionario, esas que hicimos al principio, puedo setear también si quiero que le permita volver a la página anterior o no. En este caso no lo habíamos configurado para que no le deje volver para atrás. Pero una opción es que no pueda volver. ¿Sí? Que eso depende del tipo de examen, ¿sí? Bueno, acá tiene que elegir la segunda opción y el peso que tiene entonces esta pregunta. Nosotros, como tenemos perfil para editar, nos deja editar la pregunta. Es decir, que si cuando estamos viendo detectamos algún error, podemos ir acá, nuevamente nos va a llevar al banco de preguntas y podemos hacer cualquier ajuste que no hayamos detectado antes. Bueno, avanzamos, nos muestra la siguiente. ¿Sí? Y acá nos muestra el desplegable, ven que nos da todas las opciones como lo hayamos seteado. Nos lo muestra tal cual que como lo veíamos en la previsualización del banco de preguntas. Acá nos va diciendo en cuál estamos de todas. Bueno, y ahí está la última. Ahí pasa la siguiente, ¿sí? Que era esta de verdadero y falso. Terminar intento. Una vez que se termina el intento, bueno, le muestra, sí le va a mostrar qué respondió. No le va a decir si está bien o está mal. Depende cómo hayamos seteado la retroalimentación, le va a mostrar solo su respuesta o su respuesta y la respuesta correcta. Eso depende cómo lo configuremos. Y tiene que venir acá a enviar para confirmar que envía todo. Una vez que se envía, ya no hay más intentos, no hay nada más que pueda hacer el estudiante. ¿Sí? Ahí lo vemos. ¿Sí? Ahí vemos cómo termina el examen. Bueno, acá nosotros no le seteamos nada ahora, por eso le está poniendo así, pero por eso muestra todo en rojo, ¿sí? No le habíamos puesto nada. Sí. Jazz, una cosita me parece importante. Ahí vos mencionaste un par de cosas, que es que si puede ver una pregunta sola por hoja o más de una, y si puede volver o no. Eso me parece importante que lo repasemos. Si nosotros vamos acá a la ruedita, podemos ir a la primera opción, no a la de editar cuestionarios, sino a editar ajustes y seleccionar todas esas cuestiones, ¿sí? Acá ven que vemos el título, toda la consigna o lo que hayamos escrito acá como mensaje, que lo muestre, la temporalización, ¿sí? Y acá tenemos distintos tipos. Acá en comportamiento es si queremos que, entonces, ordene las respuestas al azar, la distribución, si queremos que sea diferido o no, el tipo de retroalimentación. Bueno, todo eso lo seteamos acá. A ver, acá hay varias opciones, ¿sí? Acá está en esquema, ¿ven? ¿Cómo queremos que sea?
Si queremos que sea una pregunta por página, por defecto está puesto así, pero también podemos setear otra cosa, que muestre 2 por página, distintas opciones, ¿sí? Ahí, como teníamos nosotros, será una por página. Bueno, acá sí, acá en libre es si queremos que vaya y vuelva, como estaba puesto antes, o si queremos que le vaya poniendo una por vez, ¿sí? Bueno, acá tenemos método de revisión. Acá hay varias opciones que está bueno también configurar según el tipo de retroalimentación que querramos hacer, ¿sí? Si durante el intento le muestra o no resultados. Bueno, acá es donde tenemos que sacar varias tildes si queremos que no le muestren los resultados. Inmediatamente después del intento, que no le muestren, ¿sí? Nosotros preferimos que no le muestren, pero eso a libre elección. Bueno, acá más opciones. Después, perdón, vos le podés tildar que le aparezcan las opciones, todo el cuestionario después que lo entregó, inmediatamente, después de cerrar. Nosotros no lo tildamos porque le sacan una foto y los demás lo ven y bueno, no es conveniente. Sí, por eso es durante el intento, inmediatamente después de cada intento, porque a veces podemos darle más de un intento, acá nosotros habíamos puesto uno solo, pero podemos setearle más, mientras está abierto el cuestionario y después de que cerró el cuestionario. Miren que son como distintas instancias en el tiempo y podemos setearlo específicamente para cada una de ellas. Nosotros preferíamos que no haya retroalimentación. Bueno, eso básicamente. ¿Cuál es? A ver, Daniela, ¿qué es lo que querés que te expliquemos? La parte que tiene muchos tics y la verdad que sí, eso es que hay que explorarlo un poco. ¿Cuál decís vos? La segunda columna, a ver, ¿cuál sería? Esta del tiempo que decíamos recién, a ver. La segunda de cuándo querés la retroalimentación, ¿eso sería? Esa. Vamos a editar ajustes y acá lo tienen entonces en... Opciones de revisión. Sí. Acá hay varias opciones. Bueno, acá esto tiene un montón de variables. Hay que tratar de... Un montón. Opciones de revisión, acá está. ¿Sí? Inmediatamente después de cada intento es... bueno, primero es que tengo que setearle si quiero que sea un solo intento o varias opciones. Si es tipo ejercicio práctico, si primero van a hacer este tipo de esquema para un ejercicio que no tiene el peso de un examen, pueden darle más de un intento. Pero si tiene peso de examen, la realidad es que tiene que ser un intento, que es lo que hacemos en el aula, ¿no es cierto? Pero bueno, cada vez que sucede un intento, es si le muestra o no la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, si le muestra que es correcta o no, nosotros le podemos decir que le diga si contestó bien o contestó mal. Eso es una cosa, y otra cosa es darle la respuesta. Si le pongo que sí, que le diga si es correcta o no, este tilde está correcto. Ahora, le puedo decir si quiero que le muestre la retroalimentación específica o no. Acá es donde yo empiezo a sacar, ¿sí? Que no le diga, ¿sí? Solo que le diga si contestó bien o contestó mal. Por eso decíamos que nosotros sugerimos que saquemos todos estos tildes, ¿sí? Pero esto pruébenlo. Sí. Ahí dice Mariela que está bien, a veces le das 2 intentos por si se corta la conectividad. Bueno, eso también puede ser. También. Bueno, esa fue una pregunta muy recurrente que nos hacían los mismos compañeros docentes de la tecnicatura, y es qué pasaba si se le cortaba alguno. Nosotros lo que decíamos era que, bueno, una opción es darle más de un intento. Pero otra opción es que si hicimos una buena cantidad de preguntas en el banco de preguntas, pensemos que más que retome el mismo parcial, donde ya tuvo alguna chance de ver algo, es tener un parcial B, un plan B, que no sea instancia de recuperatorio, eso dejémosla para más adelante, pero sí pensar que podemos tener una segunda instancia por si alguno realmente tuvo un problema de conexión. O bueno, si alguno nos viene con esta opción de, tuvo un problema de conexión. Cualquiera de las cosas que pueda suceder, que realmente sí puede haber un problema de conexión, es mejor tal vez tener un examen B, como si fuera un tema 2, y que lo haga otro día, pero no que vuelva a entrar al mismo examen. Porque así tiene el mismo nivel digamos,
de instancia que tuvieron sus compañeros que sí estuvieron, digamos. Esto ya es una cuestión de cada uno, pero nosotros Igual no nos hicimos esas pasó, preguntas. la verdad que no nos pasó eso y Sí. yo diría ya para ir terminando, ¿por qué no mostramos? Nosotros consideramos que nos fue muy valioso hacer un ensayo una semana antes sobre un cuestionario que no era prueba nada. ¿Lo querés mostrar, Jazz? Sí, espera que voy a guardar. Ahí Sí, está. para Sí, que sí, perdón, dale. Sí, que nosotros hicimos, este es el examen que verdaderamente hicimos, ¿sí? Que ya está como restringido, ya no pueden entrar. Y antes, una semana antes del examen concreto que tenía peso de examen, hicimos este formulario, que entro acá y lo mostramos, para que, como esto es una nueva experiencia para nosotros y también para los estudiantes, que pudieran familiarizarse con el entorno y con el tipo de preguntas que se iban a encontrar. ¿Sí? Ven acá, bueno, todo lo que le habíamos escrito, que tenían un intento, que tenían 30 minutos, ¿sí? Todo eso es lo que les escribíamos acá. Claro, ahora ya está finalizado, no me deja entrar, pero sí puedo venir acá y mostrárselo en términos de preguntas, si te parece. A ver, acá vista previa, a ver si ahí me deja. Acá, en vista previa me deja mostrárselos como lo vería un estudiante. Le pusimos, esto no es un examen, para que ellos sepan que era una prueba. Hicimos preguntas, cualquier pregunta, para que ellos vean que tenían formato, que se iban a encontrar con preguntas de tipo ensayo para escribir, que se iban a encontrar con preguntas de multiple choice para elegir una opción, que se van a encontrar con preguntas de verdadero y falso. Ven que ahí me va mostrando cómo va ahí, ¿sí? Y a medida que van contestando le va mostrando que ya contestó, ¿sí? En esta no le dice nada porque no escribió nada, ¿sí? Bueno, que iban a tener distintas opciones. Para que más o menos vean cómo, porque tenía mucha ansiedad de cómo sería el examen. Sí, porque la realidad es que nunca habían hecho un examen de esta forma. Tal vez ya en el segundo cuatrimestre o a medida que ya hagan exámenes en otras materias, les va a resultar más fácil también al estudiante. Pero al menos a nosotros en la Tecnicatura, que tenemos perfiles también de distintas edades, era toda una novedad. Entonces hicimos esto, nos tomamos este trabajo para que sepan. Esta es la de opción múltiple, la de encontrar la palabra. ¿Ven? Bien configurada, que antes les mostraba. Bueno. Y por último, Jazz, ahí alguien me estaba preguntando cómo se ve el examen. No sé si podemos tomar un examen y ver que, por ejemplo, la instancia de pregunta de ensayo la corregís a mano, las otras ya te vienen corregidas automático. No sé si eso lo podemos ver con los exámenes nuestros. Sí, voy a entrar ahora, supongamos que el examen ya terminó, ¿sí? Y ahora vamos a entrar nosotros para ver qué pasó, corregirlo. Les muestro acá cómo se ve. Me va a aparecer acá la cantidad de intentos. Por ejemplo, cuántas personas contestaron el examen. Si hago clic ahí, voy a estar viendo por orden todos los estudiantes que contestaron. Y acá voy a estar viendo, bueno, primero que nada disculpen que esto tiene acá una barra lateral acá abajo, ¿ven? La voy a correr acá. Me va a poner, por un lado, la calificación máxima que consiguió, ¿sí? Según los pesos relativos. Y después pregunta 1, pregunta 2. Este es el orden en el que nosotros la pusimos en el cuestionario, ¿sí? Y me va a aparecer si la contestó parcial o totalmente, y además me va a dejar, por ejemplo, las que no haya contestado me aparecen así con una cruz, las que haya contestado bien me aparecen con una tilde, y las que sean de ensayo no me va a poner un resultado, me va a permitir entrar y corregirla, porque la voy a tener que corregir a mano, porque es como, no le puedo setear la configuración, ¿no? Entonces las que sea ensayo voy a tener que entrar y corregir. Ahora acá ya no sé cuál es cuál, pero sepan que les van a aparecer sin puntaje, porque le tienen que asignar a ustedes el puntaje correspondiente, ¿sí? Ingreso en cualquiera para verlas, a ver si justo le doy a una de ensayo, porque no me acuerdo ahora. Revisar respuesta, a ver si justo fuimos a una de ensayo. Esta, bueno, era una de opción múltiple, pero ven,
encuentra la palabra, te va tildando cuáles contestó bien. En este caso contestó bien las 3 opciones y el peso relativo era 7. ¿Sí? Entonces le quedó un 7. Acá abajo, igualmente, si yo quisiera, me permite recalificar. Supongamos que, no sé, que lo que sea, puedo cambiarle la nota si quiero. Incluso acá me va a aparecer que la recalificación si es que fuera necesario. Y de la misma manera yo voy a tener acá, en un ensayo voy a estar viendo el enunciado, lo que haya contestado, y abajo la opción de calificar. Entonces, si el puntaje que yo le había asignado a esta era que valiera 7 si la contestaba bien, le pongo 7. Y le va a aparecer entonces acá guardado, cerrar ventana, y le va a aparecer acá el puntaje que le haya puesto, ¿sí? Una vez que pasa eso, recién ahí se configura la nota total. Si no están contestadas todas, no están llenos todas las respuestas, los puntajes parciales, no se configura la nota total, ¿sí? Algo interesante que genera esto es que te genera un promedio por pregunta y por el total de todos los estudiantes, ¿sí? Y abajo te muestra incluso un gráfico de desempeño. Bueno, es muy interesante esto, para analizarlo a futuro también, para distintas instancias. También, ahora necesitamos hacer parciales con peso de parcial, pero para hacer ejercicios prácticos en condiciones normales de cursada, también es muy bueno esto. Y el tiempo que contestó, el tiempo que tardó en contestar, un montón de opciones más. No sé si hay algo más para decir. Modificar notas, sí, totalmente. Ahí dejo de presentar. Después, bueno, sería como para otro encuentro si es que hace falta, pero todas estas calificaciones que nosotros podemos poner en foros, en tareas y todo, cualquiera de ellas tiene la opción abajo, si se fijan, abajo de cuando la están organizando, digo, seteando, de calificar. Después te aparece una tabla donde tenés todas las calificaciones del estudiante, que eso también es muy interesante. Nos llevó también su tiempo organizarlo, pero bueno, es como que después te tira todas las notas del estudiante juntas y ya, digamos, calculadas. Sí, bueno, permite gestionar, digamos, la masa, sobre todo si son grupos grandes de muchos estudiantes, claro. Permite gestionar eso. Bueno, gente, un gusto, gracias. Muchas gracias a ustedes. Sandra, Yasmín, Sí. Muchísimas gracias. Sepan que esto no... queremos que si tienen dudas y preguntas puedan acercarlas al SED también, así no las matamos a ellas llenándolas de consultas y cosas que desde el SED podamos contestar. Así que muchísimas gracias por el tiempo, por haber averiguado, investigado y haber compartido. Muchas de las consultas que estuve viendo son cosas que usualmente contestamos los martes y jueves en las reuniones con docentes, y hay instructivos en el SED y algunos documentos muy lindos con respecto a preguntas de estas cerradas y las abiertas también. O sea, así que hay material, hay a quien preguntarle también, y las volveremos a convocar si la gente las aclama. ¿Sí? Muchísimas gracias. Fue un éxito rotundo, fue maravilloso. Un gusto encontrarnos con todos los colegas en esta circunstancia medio difícil, pero bueno, cuídense, cuidémonos. Totalmente. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias.